Hoy, en 678 Domingo. La tragedia de Once y el aprovechamiento político de las muertes. Twitter del exdiputado Fernando Iglesias. Jaime y Schiavi, los que los pusieron y los que los votaron, y la reputa madre que los remil parió. Por el momento no existe ninguna confirmación oficial. Sin embargo, son los familiares... Nacho, ¿qué están cantando ahora? Gritan que se basan todos. Ahora escuchamos. Que no quede ni uno solo. Tiempo argentino por Enrique Mayorens, periodista y dirigente peronista porteño. Días de luto. No escuchemos el graznido de los cuervos. La tragedia de Once y las nuevas escuchas. Buen día, me toma para el 72. Buen día, te copio. Preguntita, acá Morón me está anunciando rápido, soy el 72. ¿Puede ser? Ahí está rectifica. Ahí está rectifica, 72, se confundió con el de atrás. Ahí está rectifica. Emergencia, anuncio. Control. Atento, 72. Urgente, por favor. Control, mándame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1-2. Andrés, tuviste oportunidad de escuchar toda la conversación. En la declaración judicial, el conductor dijo que había indicado que los frenos no funcionaban. ¿Llegaste a escuchar eso? No hay ninguna conversación entre el motorman y la torre de control o el control donde se haga mención al problema en los frenos. Malvinas. Las declaraciones en Ushuaia y la carta pro Kelper. Instar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar una solución pacífica sobre la disputa de soberanía concerniente a la cuestión Malvinas. Página 12 por Werner Bertot. Los Kelpers ya tienen quien los defienda. Proyecto X. La conferencia de Nilda Garré. Esto es en función de una cantidad de información, lamentablemente inexacta, deformada en otros casos. Una persona, por el hecho de estar en una marcha, por el hecho de pertenecer a un partido político, de hablar en público, no puede ser investigado con tareas de inteligencia. Bien, el proyecto K, que no, X, no K. Garré admitió el proyecto K. X. Nos visita el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Todo tiene que ver con todo. Messi y la crisis en España. Está Busquets, está Vidal, remata al arco. ¡Gol! ¡Golazo de Xavi! No. Messi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece que le hizo el enano el gol. Qué genio que es. Qué genio que es. El director en España estaba en otra cosa, con Puyol. Ya lo están reemplazando. En este momento aumenta el índice de desempleo en España, que ya bastante alto está. Acaban de despedir a un director y el asistente ya agarró los remos. ¡Uiga! ¡A los fliquis 678! La cábala para la ensaladera. Argentina ya está en los cuartos de final. Los días 6, 7, 8 de abril. Habrá que jugar en Buenos Aires contra Croacia. ¡Qué suerte que te vi!
tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 678, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo la han pasado? ¿Qué dicen colegas? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Buen fin de semana? Me alegro. Hoy está con nosotros para compartir el programa el jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abalmerino. Hola, Juan Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda vamos a hablar de uno de los temas más importantes de las últimas horas. El informe se llama La politización de la tragedia de lo que pasó en Once. Lo vemos. La tragedia de Once y el aprovechamiento político de 51 muertos. Twitter del exdiputado Fernando Iglesias. Jaime y Schiavi, los que los pusieron y los que los votaron, y la reputa madre que los remil parió. El aprovechamiento político de la tragedia de Once por parte del monopolio no sorprendió. A minutos de los hechos del día miércoles, cuando no se sabía prácticamente nada de lo ocurrido, esto hacía el noticiero de Clarín. Cuando pensás mucho en el tren bala, cuando prometés mucho y cumplís poco, esto pasa. Las promesas durmientes matan, lo comprobamos hoy. Al día siguiente, en Twitter, muchas personas a la vez replicaban mensajes casi calcados contra Cristina en un accionar clásico de los denominados trolls. Los trolls son una especie de ejército que inundan las redes sociales con consignas similares para generar reacciones en otras personas. Adivinen quién replicó estos tweets. Clarín, todo el día como el tema más relevante en Twitter. Le apuntaban a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los hashtags Cacerolazo fuera CFK y Estamos buscando a CFK, en alusión al silencio de la primera mandataria, que fueron respondidos como otro tópico, Yo estoy con Cristina, que sirvió para contrarrestar los tweets críticos. Tiempo argentino por Enrique Mayorens, periodista y dirigente peronista porteño. Días de luto. No escuchemos el graznido de los cuervos. La concentración mayor donde anidan, comandan y distribuyen las bandas de estos agoreros se sienta en la calle Piedras al 1700. He ahí el origen de un imperio crecido exponencialmente a partir de conseguir empresas arrancadas bajo presión y torturas durante la última dictadura cívico-militar, retribuyendo favores, ocultando el genocidio y obteniendo el manejo y propiedad de Canal 13 y los negocios conexos, 4 meses antes que se abrieran las licitaciones amañadas del menemismo. A estos sobreactuados neoliberales les pagaron ocultando el desguace del Estado y la destrucción del empleo y de la cultura del trabajo. Y en estos días, con los cuerpos aún calientes de las víctimas de la tragedia de la Estación 11, siguen buscando carroña y azuzando a la gente conmovida con el solo objetivo de seguir limando al gobierno nacional, direccionando y forzando cualquier circunstancia para horadar la credibilidad de la política en general y del Estado en particular. El dolor nos seguirá acongojando mucho tiempo. Evitemos ahondarlo dejando de escuchar los graznidos de los cuervos. Sigamos. La presidenta expresó su dolor a través de un comunicado decretando 2 días de duelo y suspendiendo los carnavales. Como era de esperarse, esta situación también fue aprovechada políticamente. A ver, la tragedia de Once ocurrió hace ya más de 50 horas. La mayoría de los familiares, o gran parte de ellos, ya enterró a sus muertos. Hay cientos de personas heridas que todavía no pueden imaginarse el futuro en medio del shock que acaban de vivir y que siguen viviendo. Y también hay un silencio. Es un silencio que al principio no se notó, entre tanto ruido, tanto dolor, pero es un silencio que hora tras hora se escucha cada vez más. Es un silencio que crece minuto a minuto, cada minuto crece la presencia de ese silencio. Decime, ¿no tendría que decir algo? Algo. Un pésame, una autocrítica,
la promesa de una investigación, algo, aparecer, decir algo. Pero no, ahí está el incómodo, pegajoso, molesto, el cada vez más irrespetuoso silencio. Hay mucha gente que se manifiesta por Twitter. ¿Cuál es los últimos tweets de Abal Medina, jefe de gabinete? Habla de la muerte de Spinetta. Pero no solamente habla de la muerte de Spinetta. Lo que hoy hace es poner una foto de Spinetta con Kirchner y dice dos flacos geniales que nos miran desde el cielo. Es decir, pega a Spinetta con Kirchner. De los 50 muertos, nada. ¿Por qué hay muertes que valen más que otras para nuestros líderes? Diario Clarín por Susana Biau. Desde que el miércoles por la mañana una formación del ferrocarril Sarmiento se incrustó en los topes neumáticos de la estación de Once, nadie ha vuelto a saber nada de Cristina Fernández. La única noticia fue un comunicado de circunstancias que expresó el pesar del gobierno y del pueblo por el estrago que, en pleno centro de la capital, dejaba decenas de muertos y centenares de heridos arriba de un tren de TVA. Si Cristina hubiera hecho el acto de presencia que hizo Macri, ¿no hubieran dicho que especuló con las muertes? Por supuesto que de Macri no lo dijeron. Estoy acá hoy para felicitar una vez más a los equipos de emergencia de la ciudad. Quiero felicitar al ministro Montenegro, a Néstor Nicolás, a Crescente, a Russo. Hoy los cuestionamientos parecieran estar centrados en el operativo de rescate y todo lo que tiene que ver con el proceso de identificación de las víctimas. Ahí hubo una conjunción de al menos 6 organismos estatales, tanto del Estado Nacional como del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque trabajaron de manera mancomunada. El SAME, que es el Sistema de Atención Médica de la Ciudad de Buenos Aires, Defensa Civil, que también depende de la Ciudad de Buenos Aires, bomberos de la Policía Federal, es decir, había diferentes estamentos que compartieron tareas de rescate. Ahora, el punto ahí es saber si existió o no una coordinación de todas esas tareas, porque hay alguien o uno de estos cuerpos debió haber coordinado, debió haber dicho, bueno, yo mando, para de alguna forma poder chequear si existía o no la posibilidad de que uno de los cadáveres estuviera atrapado entre 3 y 4 vagones. Comentábamos con Alberto Crescente recién que alguien mandó. ¿Quién mandó? En este caso, en el rescate médico, el que les habla, y en la parte operativa, Daniel Russo. Quiero felicitar a Crescente, a Russo. Tanto a Russo como a Crescenti los conozco hace muchos años. Son dos tipos que saben, como pocos en la República Argentina, de emergentología y de catástrofes. Ahora, indudablemente acá algo falló, porque si la responsabilidad era de ellos, la de supervisar las tareas de todos, y se les pasó la existencia de un cadáver. En este tema también hubo protección de Clarín a Macri. La versión digital del diario había publicado una nota con el siguiente título que luego borraron de clarín.com, pero se olvidaron de hacer lo mismo en su cuenta de Twitter. Twitter de clarín.com. 11. Garré y Macri habían elogiado la eficiencia del rescate. Luego lo sacaron a Macri y pusieron a Schiavi. Clarín.com del 26 de febrero. Garré y Schiavi habían elogiado la eficiencia del rescate. La nota que en su título nombraba a Macri fue borrada por la gente de Clarín para proteger a su socio político. Y si uno le presta atención a la nota que nombra a Schiavi y a Garré, ahí arriba, en donde se escriben las URL o direcciones, se ve que la nota vinculaba a Macri ya que dice www.clarin.com/ciudades/Capital Federal /Garré Macri elogiado eficiencia rescate. El viernes, en los incidentes en la estación de Once, mientras los familiares de Lucas pedían tranquilidad, algunas personas que no parecían espontáneas en su totalidad generaban desmanes y cantaban "que se vayan todos". Hasta TN dudó de la legitimidad de ese hecho. Como siempre, ¿no, Paula? Probablemente también haya gente que no tenga nada que ver con esta historia y tratando de agitar un poco la situación, que la verdad no se sabe si son gente espontánea que se ha juntado en el lugar, gente que ha llegado con alguna otra intención. Pero Ernesto Tenenbaum aprovechó esta situación para sumar más leña al fuego. Por el momento no existe ninguna confirmación oficial. Sin embargo, son los familiares... Nacho, ¿qué están cantando ahora? Gritan que se basan todos. Ahora escuchamos. Que no quede ni uno solo. Que la verdad no se sabe si son
gente espontánea que se ha juntado en el lugar, gente que ha llegado con alguna otra intención. Que no quede ni uno solo. Cerremos con unos párrafos de una excelente nota de Luis Brustein de ayer. Interés público. Uno se pregunta cómo se ven los medios en este tumulto que va desde la tristeza o la indignación solidaria hasta el interés mezquino del cuervo que busca clientes en medio de la tragedia y que solamente tiene como objetivo el dinero que puede sacar. La tentación por equipararlos con los cuervos es grande, pero sería también injusto, porque la realidad es que se mezclan muchas cosas, y en una cobertura hay de todo, desde las buenas intenciones hasta los intereses económicos y las simpatías políticas. Lo importante es saber que en esa mezcla están esos intereses que sobrevuelan las imágenes del horror y los comentarios. Los mismos intereses que tenían antes de los hechos se vuelcan en las crónicas de los hechos. La tragedia no suspende nada, y menos los intereses afectados. Por el contrario, en esas situaciones son cuando más pueden aprovechar la situación privilegiada que les otorga la sociedad para forzar el límite de la información y llevarla a donde les interesa. No hace falta investigación ni peritaje porque el culpable siempre será el mismo, ya sea si hay sequía, terremoto o choque de trenes. No hay novedad en esa noticia de los grandes medios. No se trata de buscar chivos expiatorios, ni venganzas, o linchamientos, ni oportunismos políticos. Seguramente habrá delimitación de responsabilidades que se desprendan de la investigación. A partir de ese punto solamente quedará tomar las medidas correspondientes ante la sociedad y ante la justicia. Pero todas estas definiciones tienen que empezar a tomar cuerpo, tanto las que plantean una estrategia a largo plazo en materia de transporte público, como las que están condicionadas por el accidente fatal de Once. Y en ese punto ya no importan las campañas interesadas u oportunistas a las que finalmente les interesan tanto las víctimas como a los cuervos de los accidentes. El foco tiene que estar puesto en el interés público. Bueno, muy bien. A ver, Juan Manuel, ¿qué opinión sobre lo que vimos en el informe? Sí, creo que todos lo sentimos, y lo que hace cuando vemos muchas de estas imágenes es volver a rememorar esta enorme sensación que creo que todos los argentinos sentimos de enorme dolor y de enorme convulsión por estas terribles muertes, y este hecho que cuando uno vuelve a ver las imágenes no para de volver a sentirse aterrorizado como puedan ocurrir cosas como esta, ¿no? Obviamente todo lo demás es secundario, y lo que se puede decir al respecto habla muy mal del que lo hace. Yo creo que cuando uno puede ver cosas tan burdas, cuando uno puede ver en la televisión, escritas en los diarios, en distintas formas, ese intento tan burdo de aprovechar las muertes de seres humanos, de argentinos, de argentinas, digo, creo que son cosas que no ocurren en el resto del mundo, que no suelen ocurrir, uno no las ve. Casi como que no esperaban, ahí se veía en el informe, muchos no podían esperar un minuto y ya salían a decir si era culpa del gobierno, solamente porque se llevan mal por una cuestión política, empresaria o judicial con nosotros, y salir a echar culpa a alguien. Creo que eso habla muy mal del conjunto. Creo que lo que se decía en esas dos notas es muy bueno y muy correcto. Y también una sensación, digo la verdad, de mucho dolor que le han hecho a la presidenta, porque fue una cuestión tan evidente lo que se ponían ahí, no habló, cuando Clarín el mismo jueves lo puso en la tapa. O sea, ellos ya ni le creen a Clarín. Parece que Tenenbaum ya no termina de leer a Clarín, no termina de creerle. La presidenta envió a los minutos de producirse la tragedia, mucho antes que Tenenbaum, Seguro, Mañeto y todos ellos se enteraran, mandó directamente al secretario de Transporte y al ministro de Salud a la zona del hecho. Llegaron a las 30, 40 minutos del hecho, estuvieron todo el tiempo ahí. Directamente o a través mío, a través de los ministros, estuvo todo el día siguiendo cada una de las cosas, siguiendo los que estaban perdidos, mandando a Mansur a recorrer hospitales, a atender a las víctimas. Al final de ese día decretó el duelo, expresó las condolencias en ese momento, porque hasta entonces había estado preocupándose por buscar las víctimas. Digo, hace lo que hace un gobernante, no sale a salir a buscar rédito político, a buscar posicionarse, al contrario, sale a gobernar, que es lo que se espera, lo que ella siempre hizo. Si no hizo política con su tragedia personal y siguió gobernando, es realmente indignante. El día siguiente envió que el Estado se presentara como querellante en la investigación para seguir a fondo la investigación y buscar a los responsables. Dicen no habló la presidenta, y no habló porque suspendió los actos por el duelo. O sea, entonces es culpable por no haber hablado. ¿Qué está diciendo? Yo creo que fue una maniobra, y creo que lo de los tweets que me mostraron ustedes tiene mucho que ver, como apuntar a los desinformados. Entonces terminé instalando que ella no había hablado, aunque lo había hecho, que no había estado presente, aunque había estado presente, aunque había seguido personalmente
Digo, en mi caso, me acuerdo el día siguiente, cuando algunas víctimas, algunos de las personas de desarrollo social, empezaban a preguntarnos si no podía haber quedado un cuerpo dentro del micro, y yo dentro del tren, y yo directamente lo llamé al ministro de Justicia, que es el que tiene el contacto directo con el juez, para que le volviera a preguntar al juez si podía nuevamente decirnos que no había ningún cuerpo de dentro. Le volvió a preguntar al ministro, le informó a la presidenta que el juez está diciendo que nuevamente no había ningún cuerpo. Lo mismo hizo la ministra de Desarrollo Social. Se siguió haciendo desde ambas áreas, salud y desarrollo social, el acompañamiento a las víctimas, y la presidenta estuvo hablando y permanentemente dirigiendo y comandando, que es lo que se espera de un jefe de Estado. Otra cosa, digo, no es el estilo y nunca se lo va a hacer, porque, digo, ahí se lo veía lo de Macri, sin entrar en juicio de valor, no es el estilo que tenemos y no es el estilo que queremos correcto, ni aprovecharnos, ni salir a hablar, ni salir a tirar responsabilidades. Lo cierto, lo que los argentinos pueden saberlo, porque hasta lo vieron en la tapa de los mismos diarios que ahora dicen lo contrario, esa misma tapa del monopolio, es que la presidenta estuvo presente desde el primer minuto de esta tragedia y, como siempre, está presente en todas estas cuestiones. Sí, lo que pasa, yo tengo la sensación de que esto se nos complica incluso para hablarlo acá, porque nosotros estamos acostumbrados desde hace unos años a mostrar diferentes operaciones de prensa, incluso la mayoría de las veces intentos de imponer una agenda que no tiene ancla en la realidad. Este caso es completamente distinto, porque es la realidad la que nos cae como un mazazo en la cabeza. Entonces, el trabajo es más complicado porque hay que separar, desmalezar la escena de toda la utilización política que se trata de hacer. Pero yo me preguntaba, cuando empezamos con este informe, que es la politización de las muertes, si no hubiese sido mejor empezar por el siguiente, porque hablar o empezar a hablar de la evidente politización de las muertes, que por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo, y además es obvio que hay gente que lo único que quiere es pudrirla a como dé lugar, incluso utilizando una tragedia como esta. Pero lo cierto es que de ninguna manera podemos hablar de la politización de esto sin hacernos cargo de que lo que pasó, pasó. Y yo creo que más allá de lo que diga Tenenbaum, que por cierto no me importa lo que piense, yo prestaba atención recién a la expresión en la que lo dice, ¿no? Hay un silencio que crece minuto a minuto. El minuto a minuto es el minuto televisivo. Y la política tiene otros tiempos. Y yo me imagino, no sé, no tengo información, que cuando hable la presidenta sobre este tema, dirá o anunciará esos cambios que me parece que este accidente puso de manifiesto que son necesarios. ¿Hay algo en ese sentido, Juan Manuel, digamos, de preparación de algún tipo de anuncio en función de modificar algo de la política ferroviaria? Nosotros creo que una y otra vez a lo largo de estos procesos, en sus 8 años, se ha visto que nunca, digamos, utilizamos lo urgente para cambiar una política. Creo que siempre fuimos bastante sólidos y sensatos cuando estamos trabajando en una determinada direccionalidad para seguirlo. O sea que no nos dirigíamos buscando el costo político o no, buscar achicar, agrandar o reducir un costo político. ¿Por qué digo? Porque había una tendencia de muchos oportunistas, pero también de muchos compañeros cercanos que decían: salgan ya a decir que bajan la concesión, salgan ya a matar a alguien, salgan ya a decirlo. Y ese nunca fue nuestro estilo, porque hacer este tipo de cuestiones que no son serias, no son responsables, no está muy lejos de cuando hay una catástrofe horrible salir a pedir pena de muerte. Nosotros nunca fuimos eso. Nosotros tenemos una direccionalidad política que no está pensando si tenemos un costo político mañana o pasado, sino básicamente cómo se resuelven los temas. Y a mí, cuando escuchaba a algunos compañeros y discutía con algunos compañeros que legítimamente me planteaban eso, me acordaba de la diferencia que hay, por ejemplo, la que hubo con el tratamiento de la deuda. Con el tratamiento de la deuda, que durante años los gobiernos argentinos se dedicaron a acrecentar, a agrandar, a gigantar, hubo como 2 acciones para solucionarlo, entre comillas. Una fue la de Rodríguez A, que de un día para el otro anunció en un congreso, a los aplausos de todo el mundo y festejo, el default. Denunció el default de la deuda, se ganó otros aplausos inmediatamente, lo resolvió 2 minutos antes, hizo eso y terminó saliéndole muchísimo a todos los argentinos. Y por el contrario, lo que hizo Néstor Kirchner, lo que hizo este gobierno, que fue una negociación seria, un estudio, que en lo que terminó generando es la principal quita de la historia, un 75% de quita de la deuda, pero ¿con qué? Con discusión, con análisis, con estudios, pensando en cómo eso repercutía, no la próxima hora, no la popularidad de dentro de 3 meses o una elección, sino cómo repercutía el futuro. Yo creo que con este tema, con el tema concreto de toda la política de transporte y la política ferroviaria, se viene trabajando una dirección. Obviamente estos hechos van a ser acrecentar determinadas cuestiones y obviamente lo que tenemos que hacer es esperar que justamente
la pericia judicial nos diga, no para tirar a alguien por la ventana más rápido, no, porque las vidas que se perdieron, digamos. No hay buscar soluciones mágicas. Creo que lo que tiene que servir es para tener más datos, para tener más elementos, para tomar las soluciones que los argentinos saben que tenemos nosotros. Nosotros no hemos tenido nunca ningún tipo de freno a la hora de discutir con las corporaciones. Digo, empresas que supuestamente eran poderosísimas, digo, ni hablar del monopolio Clarín, pero digamos otras que están en las discusiones hoy por no cumplir algunas cuestiones, como puede ser lo YPF. Digamos, nunca hemos tenido ningún problema. Los argentinos saben que a este gobierno, y especialmente a la presidenta que tenemos, nunca le va a temblar el pulso para llevar adelante todas las medidas que hagan falta. Pero eso van a ser las medidas que hagan falta, no las medidas que nos hagan quedar mejor un día con un anuncio muy rimbombante o a las 2 horas de una definición política. Ese no es nuestro estilo. Nosotros apuntamos a la seriedad y a la responsabilidad que tiene cuando está en el gobierno. Que es verdad, son tiempos distintos a los que reclama, sin duda, el dolor de las víctimas y sin duda también parte de la militancia que siempre quiere otro tipo de cuestiones. Pero nuestra responsabilidad es ir por esa dirección. Ahora, Juan Manuel, pero me parece que realmente el gobierno ha tenido y se ha caracterizado por una capacidad de reacción y capacidad de innovar y superar las tragedias a lo largo de los distintos hechos que se han producido. La creación del Ministerio de Seguridad creo que es una demostración clara de que fue una decisión política en el marco o a posteriori de hechos muy graves que se habían sucedido, como fue el asesinato de Mariano Ferreira y la ocupación de tierras en el Indoamericano. Previo a eso, la instrumentación de la asignación universal por hijo también fue una decisión política a posteriori de la derrota electoral del 2009. Entonces me parece que el gobierno siempre ha reaccionado, desde mi punto de vista, en el sentido que a mí me parece más positivo, pero que esa realidad a veces lo obliga a tomar decisiones políticas que por ahí no estaban pensadas previamente. Y la magnitud de esta tragedia creo que es un hecho realmente en el cual, yo te lo digo desde, si querés como ciudadana, desde un lugar de apoyo en general a las políticas de este gobierno, que yo espero y deseo una decisión que permita ver que, bueno, que algo distinto se va a hacer en el tema de política de ferroviario, de manejo del transporte ferroviario. Hay un tema con el tren que yo quiero explicarlo porque estuve leyendo sobre eso. El tren tiene un simbolismo muy grande, no lo digo yo, lo dicen grandes simbolistas y expertos en esto, teólogos y filósofos. El tren, como el caballo y la diligencia y la carreta representaba en una civilización un arquetipo, un estereotipo, un ícono, el tren en la civilización contemporánea, en los últimos 100 o 150 años, significa precisamente lo que significaba el caballo. El tren es lo que conduce de un destino a otro, lo que lleva y trae. Entonces, esta nostalgia, esta sublimación que se tiene sobre el tren, es lo que crea también una fuerte reacción frente a lo que ocurre con los ferrocarriles. Curiosamente se fueron desmantelados, se sabe. Y también es cierto que, ¿cuál es la magnitud de una catástrofe? ¿Es igual la muerte de 50 personas que una guerra? ¿Cuál es? ¿Desde qué umbral? Y esto que digo yo sé que no es... Estoy tratando de pensar como un entomólogo y no como un tipo apasionado. Es decir, la muerte y este tipo de siniestro, de tragedia, como quieran denominarle, conmueve a todo el mundo, por lo cual vos comenzaste tu discurso haciendo ese acto de contrición sobre la muerte. Y todos tenemos obligación, por lo cual el pensamiento queda relegado después de la ceremonia. Frente a esa emoción, ¿qué querés que piense con inteligencia? No tengo inteligencia. Y lo que se le reprocha a la presidenta, esto que vos has tratado, es que ha estado aparentemente fuera de esas emociones, fuera de la calentura del andén, de lo mediático, de la angustia que sirve para declamar dolores que a lo mejor no tenemos con un hijo nosotros o con un pariente, pero el dolor así en abstracto contagia y conmueve. Es muy delicado esto y los medios pudieron, yo creo que lo de Brustein es extraordinario, yo lo leí, además lo voy a confirmar, que es cuando plantea cuáles son los límites del interés público, de la, digamos, de esta declamación de dolor. Hay que tener mucho cuidado. Acuérdense lo que pasó a este gobierno, en todo caso a Néstor Kirchner, con Axel Bloomberg. Fue un solo muerto. La dimensión de ese dolor llenó una plaza con 250.000 personas en abril del 2004.
¿Estás de acuerdo, Juan Manuel, de alguna manera con la línea de análisis de Nora en el sentido de la a mí me parece que el tema generación de una política? Digamos. Claro, pero por ejemplo nosotros, la asignación universal no se hizo en 2 meses. Era una política que se venía pensando, discutiendo, construyendo, que llevaba su tiempo. El Ministerio de Seguridad y Cambio de la Política, digamos, puede haber hecho que aceleren o no determinadas cuestiones. Pero lo que me parece muy importante marcar es que nosotros no generamos esa acción por ese hecho en sí mismo. Que hay grandes directrices políticas que uno va intentando llevar el tiempo, que vamos construyendo, sabiendo que del país que venimos, que aunque uno parezca que uno quiere sacarse responsabilidades, y es horrible decirlo cuando ya está en 8 años de gobierno, pero no se olvidemos que estamos teniendo que solucionar problemas que tienen una duración enorme en el tiempo. Siempre hablamos de la destrucción de todo el Estado a partir del 24 de marzo, 76, de estos 30 años. Pero en este caso particular, el tema ferroviario, como bien todos lo sabemos, porque en estos días seguramente nos hicimos mucho más expertos en la temática por el horror que esto nos provocó, estamos hablando de un problema que empezó a surgir ya a partir del gobierno de Frondizi, cuando se resuelve empezar a dejar de lado el sistema ferroviario y pasar al tema de las rutas, etc. O sea, estamos hablando de procesos de desinversión pública de casi medio siglo, en los cuales este gobierno en 8 años empezó a corregir. Obviamente que falta muchísimo para hacer y que obviamente hechos como estos hacen replantear un montón de cosas. Pero en este preciso momento no es que el Estado no se había dado cuenta que había un problema ahí. El Estado se había dado cuenta, el Estado cambió 2 de las grandes cuestiones que funcionan en el tema. La nueva ley que se envió, que se aprobó en el año 2008 recién, que cambia el funcionamiento del sistema ferroviario argentino, que todavía recién está en implementación. Antes, las privatizaciones del menemismo neoliberales le entregaban, le regalaban a distintas compañías un ramal para que hiciera lo que quisiera. A cambio que cobrara lo que quisiera, hiciera lo que quisiera y sirviera con eso. La ley de reconstrucción del sistema ferroviario separa la que es la infraestructura que vuelve a ser en manos del Estado, de la operación, que es la que puede ser o no estatal o privada, y a partir de eso se construye una nueva estructura que es la que está ahora en proceso de construcción. Con otra gran herramienta, que es la que estuvo en discusión y está en discusión estos días, que es el SUBE. El SUBE lo que hace es garantizar que los subsidios que se hacen para mantener las tarifas, que siguen siendo, deben ser las más bajas del mundo, del transporte público, efectivamente garantizar que lleguen directamente a las personas. Ahora también se subsidia a las personas, pero a través de empresas, con lo cual la transparencia o la claridad de eso es mucho menor. La política como el SUBE, que nos costó tanto tiempo, que hubo que discutir, con concesionarios, con la opinión pública, con colectiveros, con los concesionarios de trenes, con todo el mundo, lo que lleva es a esa dirección. O sea, hay políticas que se vienen desarrollando. Este año tenemos el presupuesto en trenes más alto de la historia argentina. 12.000 millones de pesos. Tenemos que hablar de dinero, que 12.000 millones de pesos es este año que está previsto para trenes. De esos, más de la mitad es para obras. Estoy diciendo más de 6.000 millones de pesos para obras en una Argentina que durante 50 años no hizo nada. Te tenemos que interrumpir porque creo que todos están... Sí. ¿Qué garantías hay, viendo este desenlace, qué garantías hay que ese dinero, que es el dinero público y que el Estado destina a ese subsidio, vaya... Las obras las hace el Estado. Ya no las hace más como se hacía en la década pasada. Es una declaración que vale la pena. El Estado empieza a hacer las obras. La plata de los subsidios, cada vez va a haber mayor control justamente por la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE va a permitir un mucho mayor control del uso de los subsidios. Que van, y esto también hay que decirlo porque si no la discusión no tiene todos los elementos, van básicamente a salarios. Los salarios en el sector de trenes es donde han crecido en una gran proporción y el personal empleado en los ferrocarriles es lo mismo. TVA, la empresa que estamos hablando hoy, tenía 3.000 trabajadores en el 2003 y ahora tiene 4.500, un 50%. Y los salarios de esos sectores han subido aproximadamente un 800, un 900%. Si quieren después tengo los números que son... ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Porque da para hacer especulaciones de tipo...? No, la cuestión es... A ver, hubo una apuesta del Estado de subsidiar el transporte de la población. Eso lo sabemos. Pero los aumentos de sueldo desproporcionados. No decimos que sean desproporcionados, ¿eh? No decimos que fueron desproporcionados. Decimos que una tarifa que aumentó prácticamente marginal, un 4% anual, frente a un aumento en personal que llegó el 900 al 1000%. Entonces, ¿qué hace eso? Que hoy gran parte de los subsidios vayan prácticamente directamente a pagar al personal. Porque estas empresas, la relación que tienen entre lo que ganan por subsidio y lo que ganan por la tarifa es 9-1, 8-1, o sea, casi todo su presupuesto es justamente porque este Estado hizo una inversión. Al principio, cuando nos encontramos en el 2003 con el sistema prácticamente parado, es decir, si no hubiéramos hecho nada,
posiblemente este problema no tendríamos porque no hubiera más trenes en la Argentina, no estarían circulando. Acuérdense hace poco tiempo que casi prácticamente no circulaban muchos servicios de trenes. O sea, un sistema absolutamente caotizado, en pleno caos, que se empezó a arreglar así o intentar manejar al principio, hasta que se tomó una definición de empezar a dar cambios, como es esta ley que se aprobó, más lo de la tarjeta SUBE. Un proceso que está en marcha ahora. Obviamente, este accidente y esta tragedia lo que hace es obliga a ver justamente qué es lo que ocurrió, para ver las responsabilidades y obviamente castigar con toda la dureza de la ley, como hemos hecho siempre, pero justamente dentro de ese marco de seriedad. No vamos a salir a decir, buscar una solución mágica, porque acá magia no hay. Nunca prometimos soluciones mágicas en estas cuestiones. Y este es un problema complejo, serio, que no es que nos va a llevar a ocuparnos de acá en adelante, nos viene llevando a ocupar. Esto lo que hace es, digamos, enforzar y ver exactamente qué pasó para seguir ocupándonos con más fuerza, ¿no? Ahora, digamos, sí. A mí me llamaba la atención el tema del requerimiento de que la presidenta hable, ¿no? Y pensaba entonces finalmente cómo se entiende la relación con el gobernante. Porque digo, si quieres me hago cargo, yo estaba esperando quizás que hablara. Y la digo, bueno, ¿por qué? Porque en el fondo también pensaba, como decía Juan, bueno, ¿y qué espero que diga? Entonces, por un lado quiero que hable y a su vez, ¿qué estoy esperando? ¿Qué puede decir? Si sale a la noche, ¿qué puede decir, pobre? Digamos, no hay nada que decir. Entonces digo, ¿cómo claro, por eso digo, uno se vincula desde la emotividad. Me parece que es una relación, que además se da, creo que particularmente con este gobierno, de que hay una relación de emotividad. Entonces finalmente a veces uno termina esperando una madre. Como decir, la madre no puede solucionar nada, pero quizás habla, ¿no? Pero digo, y la gran paradoja es que, digo, tipos como Tenenbaum, digamos, paladines del republicanismo y la institucionalidad y contra el populismo emotivo, etcétera, etcétera, le están reclamando una mamá. Además que el psicoanalista, ¿no? Pero eso, están buscando una madre, me parece. Vamos a ir a un corte, sí, vamos a ir a un corte, señores. En un ratito volvemos y seguimos debatiendo y viendo informes. Adelante.